Estimados amigos, les damos la bienvenida a nuestra nueva forma de llegar hasta ustedes, el ciclo de charlas Astronomía en tu casa. Esta 10ª sesión lleva por nombre Nacimiento, Evolución y Muerte de las Estrellas y queda a cargo de Ronald Mencken Sid. La charla contará sobre las estrellas, cómo se forman, de qué manera se transforman y cómo finalizan sus vidas. La historia comenzará con la visita a la estrella más cercana a nuestro planeta, el Sol. Conoceremos sobre sus colores y temperaturas, pero además no faltarán las bellas Polaris, Eta Carinae y Algol. El astrónomo Ronald Mencken Sid, actual director de Investigación y Creación Artística de la Universidad de Concepción, cuenta su historia con el hecho de ser el primer astrónomo contratado por esta universidad hace 26 años atrás. Él obtuvo su doctorado en física en la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha desarrollado su investigación en evolución estelar, especialmente estrellas binarias en interacción y estrellas con discos de gas. Les queremos recordar que tras la charla pasamos a las preguntas, las que serán respondidas en directo por Ronald. Queden muy atentos al link que iremos recordando cada ciertos momentos. Y como siempre, les queremos invitar a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Proyecto Anillo de Agujeros Negros Supermasivos, donde encontrarán todas las interesantes charlas de astronomía en tu casa. Quienes somos parte del Proyecto Anillo Agujeros Negros Supermasivos, esperamos que este ciclo sea de su agrado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ronald Mencken, soy astrónomo de la Universidad de Concepción. Y quiero invitarles a participar de una charla sobre el nacimiento, evolución y muerte de las estrellas. En un contexto de pandemia, con la compañía de dos de mis hijas atrás, cuando eran pequeñas, eso sí, y desde casa, por supuesto, como muchos de nosotros nos encontramos. Así que primera vez que hago esta cosa bajo estas restricciones, espero que salga bien. Un saludo para cada uno de ustedes y gracias por participar. Vamos entonces. Bueno, nacimiento, evolución y muerte de las estrellas. Un tema interesante al cual ha sido invitado a participar en el ciclo de charlas Astronomía en tu casa, que es una iniciativa del proyecto Anillo, Agujeros Negros Supermasivos. Bueno, primero que nada, ¿por qué no comenzar con nuestro Sol, que es la estrella más cercana, la estrella que podemos observar con máximo detalle, con mayor detención, y que tiene también una influencia mucho más directa sobre nuestras vidas? De hecho, el clima de nuestra Tierra está afectado por las tormentas solares, por los ciclos también solares que ocurren cada 11 años, 22 años, ciclos de una naturaleza magnética en el que el Sol pasa por momentos de mayor actividad y de menor actividad. Entonces este monstruo de gas, ya porque el Sol está compuesto de gas, principalmente hidrógeno y en menor proporción de helio, que son dos elementos químicos, los más sencillos elementos químicos del universo, tiene una masa enorme, una masa que es 333.000 veces la masa de la Tierra. Es en tamaño aproximadamente 110 veces el tamaño de nuestro planeta y 1.300.000 veces el volumen de nuestro planeta. Ya, y la superficie del Sol son aproximadamente 12.000 veces la superficie terrestre. Bueno, es una estrella, sí, más bien común, no es una estrella extraordinaria en el universo, tiene una temperatura de unos 5.700 grados en su superficie, pero en el interior es mucho más caliente. El núcleo del Sol tiene aproximadamente 15 millones de grados, ¿ya? Entonces hay un gradiente de temperatura en el Sol desde el centro hasta su superficie, lo cual produce corriente de gas en un movimiento que se llama movimiento de convección. Parte de la estructura del Sol entonces sube y baja, produciendo celdas convectivas en su interior, que es producto de la diferencia de temperatura que acabo de mencionar. Algo parecido ven ustedes cuando calientan agua en un recipiente en la cocina
y ven que pequeñas partículas en la superficie bajan y suben, siguiendo estos movimientos convectivos, ya que el recipiente también se encuentra calentado desde abajo y hay una diferencia de temperatura con la superficie que está mucho más fría que el fondo del recipiente. Bueno, el Sol tiene, ya dije, peculiaridades también, aparte de la temperatura variable, en su superficie. Una mirada detenida a él puede mostrar prominencias solares, que son flujos de gas que escapan de la superficie del Sol, filamentos también, y ellos son claramente visibles en imágenes tanto de telescopio como aquellas obtenidas mediante satélites. Se encuentra en promedio a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra, el Sol, pero esa distancia es variable porque la Tierra hace una vuelta alrededor del Sol en un movimiento, en una órbita elíptica, no circular. Entonces a veces se encuentra un poco más cerca, otras veces un poco más lejos que el Sol, ¿ya? Y bueno, es la estrella que mejor conocemos. De hecho, por mucho tiempo, generaciones pasadas, hace 200 años, se preguntaba la humanidad cómo brillaba el Sol, cuál es la fuente de energía del Sol. Y los físicos estuvieron involucrados en estos experimentos teóricos o análisis teóricos de dónde venía el brillo del Sol, y solamente a comienzo del siglo XX, a través del desarrollo de la mecánica cuántica, cuando se empezó a entender mucho mejor el núcleo de los átomos, se pudo descubrir a través de la mecánica cuántica que el brillo del Sol proviene de una generación, de un motor de generación de energía que está en el centro mismo del Sol. Ese motor de generación de energía es un motor atómico, por decirlo de alguna manera, que está convirtiendo átomos de hidrógeno, que es el elemento más sencillo del elemento del universo, está convirtiendo estos átomos de hidrógeno en átomos de helio, ¿ya? Entonces, el átomo de hidrógeno tiene un protón, recordemos, en su centro, en su núcleo, y un electrón orbitando alrededor de él. Y el de helio es más complejo, ya tiene dos protones ya en su núcleo. Entonces, para formar el helio se necesita sin duda formar, fusionar núcleos de hidrógeno, es decir, unir protones. Ahora, como dos protones son inestables en el helio porque se repelen por la fuerza electrostática, entonces es necesario tener dos neutrones adicionales para que produzcan una estabilidad en el núcleo de helio. Y esa es la razón por la cual necesitamos finalmente 4 átomos de hidrógeno, 4 protones para formar este único núcleo de helio. Y esa reacción está acá ilustrada en esta ecuación química, que muestra además que no solamente se forma el helio en el corazón del Sol, sino que también en cada una de estas transformaciones, dos positrones, dos rayos gamma que están acá en la energía, y dos neutrinos. Entonces es importante esa reacción termonuclear, así como tenemos nosotros nuestras reacciones termonucleares controladas en nuestras compañías de energía nuclear en Europa, en Estados Unidos, en otros países más desarrollados que nosotros, plantas de energía nuclear. El Sol también es su propia planta natural de energía nuclear, también controlada. Si no fuera controlada, esta fusión explotaría y quedaría la escoba. Bueno, ¿por qué coloco acá también a Einstein, nuestro querido genio? Es el prototipo del genio, ya lo vemos bien chascón, con ojos muy inteligentes, ya a una edad madura, Einstein. Y su famosa ecuación, que salió incluso en la portada de la revista Times, esta ecuación y este personaje como personaje del siglo XX. Bueno, E representa la energía, y M la masa, y C la velocidad de la luz, y ella está al cuadrado. Esta ecuación famosa de Einstein significa que cualquier partícula de masa puede tener su equivalente en energía. Entonces se habla de la equivalencia masa-energía, y es lo que finalmente permite al Sol, como una gran máquina, transformar la masa en energía radiante que escapa a su superficie y finalmente
desde la superficie del Sol llega como radiación a nuestro planeta. Y de hecho, 0,7% de la masa de cada protón se puede convertir en energía, y eso es suficiente ya para la tremenda potencia que el Sol tiene. El Sol tiene una estructura de celdas convectivas que vemos acá en unas imágenes del satélite SOHO, y vemos también la actividad solar, cómo eyecta o impulsa grandes cantidades de plasma al medio interestelar en episodios caóticos no bien predecibles, pero que permiten al Sol perder masa, muy poca, pero va perdiendo masa, impulsando estas grandes torrentes de helio y de hidrógeno al medio interestelar. Bueno, esta superficie granulenta del Sol se debe justamente a los movimientos convectivos, que grandes parcelas de gas suben y bajan en el Sol producto de la diferencia de temperatura. Y bueno, y aquí vemos al lado derecho, arriba, vemos un tamaño aproximado del Sol con el planeta Tierra, que se ve enorme el Sol en comparación con nuestro planeta. Incluso una de estas llamaradas solares, estas protuberancias, tienen un tamaño que fácilmente podrían cubrir la Tierra entera. Entonces, la Tierra está suficientemente lejos para que esto no lo impacte, pero sin embargo hay registros en nuestra historia que muestran cómo la actividad solar sí ha impactado el clima. Aquí vemos algunas imágenes del Sol realizadas a mano, arriba a la izquierda, en los tiempos del siglo XVII. Por ejemplo, en 1616 había un jesuita alemán que estudió las manchas solares, que fueron por primera vez vistas por los chinos, pero posteriormente ya por Galileo con su telescopio. Y estas manchas solares rotan, van girando a medida que el Sol también se mueve, y aquí hay una animación muy interesante, atractiva, que muestra cómo estas manchas solares van girando con la superficie del Sol, revelando la rotación del Sol. Más aún, la rotación del Sol no es de cuerpo rígido, no rota igual en los polos o en el ecuador, sino que va rotando a velocidades diferentes, con una rotación que se llama diferencial, siendo mayor en algunas latitudes que otras. Entonces, estos diagramas que se muestran a la izquierda son los primeros gráficos e ilustraciones que se hicieron en el siglo XVII en relación a las manchas solares. Y posteriormente un estudio de estas manchas solares demostró que aumentaban en número y disminuían periódicamente, ¿ya? Y lo que vemos abajo, vemos un registro de 400 años de observaciones de manchas solares. Aquí hay trabajo realizado por muchos astrónomos desde los años 1600, imagínense, en donde se ve este ciclo solar, pero además del ciclo solar con máximos y mínimos en el número de manchas. El eje vertical muestra el número de manchas ya entre 0 y 250, y el eje horizontal muestra el año en que las manchas o el número de manchas fueron medidas. Se observan acá un interesante mínimo que se llama el mínimo de Maunder, que ocurrió en 1650 a 1700, donde prácticamente desaparecieron las manchas solares, y coincidió con un tiempo muy, pero muy frío en Europa, en el mundo conocido de ese entonces, que incluso los principales ríos de Europa, como el Támesis, el Sena, se congelaron, cosa que no ocurre en un año normal. Entonces hubo bastante efecto sobre las cosechas, sobre la economía mundial. Y vemos entonces un registro histórico basado no solamente en las temperaturas, sino que en el número de manchas solares, de cómo el clima solar o la actividad solar afecta el clima terrestre en algo tan cotidiano como es la economía de los países, y los inviernos más crudos o menos crudos, ¿ya? Hoy en día se sabe que en el fondo el Sol tiene sus campos magnéticos que van teniendo una ciclicidad en el tiempo, y que esta periodicidad del dínamo solar, que se denomina, va generando la actividad de manchas solares y la mayor o menor actividad magnética y de tormentas y eyección de masa que está asociada a estos cambios en el Sol.
Pasemos ahora a los tamaños estelares. La estrella más grande, porque tenemos el Sol que es enorme, sí, pero hay estrellas mucho más grandes que el Sol. De hecho, tiene 1708 veces el radio del Sol. Recuerden que el radio del Sol está medido desde el centro hasta la superficie. Esa es la distancia. Entonces, si juntamos 1700 veces el Sol desde esa perspectiva, entonces llegamos a lo que es el tamaño de la estrella UY Scuti, que es la estrella más grande conocida hasta el momento. Hay varias otras que le hacen competencia y aquí muestro también que es más o menos 192 radios solares. Ese es el margen de error, es decir, podría ser 192 radios solares menos o 192 radios solares más grande que ese número. Es la incertidumbre asociada a cada medida científica. Cada medida científica y astronómica, sobre todo, tiene su error asociado. Es decir, no hay una certeza absoluta en la medida, sino que hay un rango en el cual podría existir. Eso se debe a las limitaciones de nuestros métodos, de nuestros instrumentos. Y en general en el universo tenemos estrellas que miden desde kilómetros, que son las más pequeñitas, las estrellas de neutrones, ¿ya? Comparable al tamaño de una isla, por ejemplo, de Chiloé, a miles de veces el tamaño del Sol, que son las hipergigantes. Y lo que muestro acá en este diagrama, entonces, es una comparación entre los tamaños arriba, primero de la Tierra con Venus, Marte y Mercurio, que son planetas de nuestro sistema solar. Arriba a la derecha ya se ve Júpiter, que es el más grande planeta del sistema solar, luego Saturno, Urano, Neptuno y la Tierra, donde ya vemos que la Tierra va quedando bastante pequeña en relación a estos gigantes gaseosos. En el gráfico número 3 se observa el Sol frente a Júpiter, ¿ya? Y vemos la estrella más brillante del firmamento acá en perspectiva, Sirio, que es bastante más grande que el Sol. Y esto ya nos va dando una idea de los tamaños solares. En el diagrama 4 se ve como Sirio, que ya era enorme, parece bastante pequeña en relación a estrellas como Pollux, Arcturus, Aldebarán, que se denominan gigantes rojas. Abajo a la izquierda, en el diagrama 5, vemos que Aldebarán, que ya parecía un monstruo, parece bastante enano en relación a Betelgeuse y Antares, que son supergigantes rojas enormes. Y en el diagrama final, número 6, abajo a la derecha, vemos como Antares mismo queda ya empequeñecido frente a BB Cephei, por ejemplo, o S Doradus. Entonces hay un rango bastante grande de tamaño de estrella en el universo, ya dijimos desde kilómetros hasta 1000 veces el tamaño del Sol, ¿ya? Es un rango enorme de tamaños. Ahora quiero mostrarles cómo se ubican las estrellas descubiertas en el universo en un diagrama que muestra la luminosidad y las temperaturas de las estrellas. Porque, bueno, a comienzo del siglo XX se fueron desarrollando tecnologías cada vez más sofisticadas que permitieron medir con precisión la temperatura de la superficie de las estrellas. Pero también se permitió medir con distintos métodos la distancia de la estrella y también la luminosidad, es decir, la cantidad de energía que sale por unidad de tiempo cada segundo, la energía que sale por segundo de cada estrella. Ese parámetro se denomina luminosidad y es lo que se muestra aquí en el eje vertical de este diagrama, mientras que en el eje horizontal se muestra la temperatura. Ojo que las estrellas más calientes tienen unos 30.000 grados, son las estrellas asociadas a la letra O, y las más frías, unos 3.000 grados, son aquellas asociadas a la letra M. Esto es contrario a las indicaciones muchas veces que encontramos en aparatos de cocina, donde lo más caliente es más rojo y lo más frío es azul. En astronomía no es así, lo más caliente es azul y lo más frío es rojo. Fíjense que mientras el rango de temperatura va entre 3.000 y 30.000 grados, es decir, un factor de 10, 3.000 por 10 es 30.000, un rango más bien pequeño de temperaturas de estrellas en el universo, el rango de luminosidades es enorme. A la izquierda entonces se muestra las luminosidades de estas estrellas descubiertas que van entre 10 elevado a menos 5 y 10 elevado a 6 luminosidades del Sol. ¿Qué significa 10 elevado a 6? Es 1.000.000 de luminosidades solares. 1.000.000 de veces más luminosa que el Sol son las estrellas que están a la altura acá del eje superior de este diagrama.
y las estrellas menos luminosas son 1.000.000 o 100.000 veces menos luminosas que el Sol, las que están en el eje horizontal inferior de este diagrama. Entonces el rango de luminosidad es de 10 elevado a 11, es decir, mucho mayor que el rango de temperaturas de las estrellas. Y bueno, enfocémonos entonces en qué mostramos acá. Hay nombres asociados a estrellas, pero también hay tamaños y hay colores, es decir, temperaturas. Recuerden que el color está asociado a la temperatura. Entonces, mientras las estrellas que están arriba son las más grandes, las más enormes, son las supergigantes, las estrellas que están más abajo son las más débiles, más pequeñas, son las enanas blancas que se denominan. En las enanas blancas distinguimos a Procyon B y Sirio B. En las supergigantes distinguimos a Canopus, a Deneb, a Rigel. Pero aparte de esos dos grupos bien marcados están las gigantes, que son un poquito más pequeñas que las supergigantes y un poquito más frías, y una línea horizontal oblicua, una línea recta, no es recta, pero es una línea oblicua que cruza desde el eje superior izquierdo al eje inferior derecho de este diagrama, en donde se encuentra la gran mayoría de las estrellas, y esa zona se llama secuencia principal, ¿ya? Y ahí hay estrellas bastante más pequeñas, donde está nuestro Sol. El Sol tiene una temperatura de unos 6.000 grados y una luminosidad de una vez la luminosidad del Sol. Lo encontramos entonces en esa posición donde empiezan las estrellas amarillas en esa franja que cruza este diagrama. Bueno, por mucho tiempo fue un enigma por qué las estrellas se ubican en estas posiciones y por qué no se ubican en otras posiciones de este diagrama. Es una pregunta bastante razonable y bastante válida que nos podemos hacer. Y posteriormente se pudo entender que esto corresponde a un diagrama de evolución estelar. Esto muestra cómo las estrellas nacen en esta secuencia oblicua que se llama secuencia principal y evolucionan, pasan estas estrellas por la secuencia de gigante, supergigante y finalmente algunas de ellas, no todas, mueren o terminan sus vidas como enanas blancas que son la zona inferior de este diagrama. Entonces este diagrama permite no solo clasificar las estrellas en supergigante, gigante, secuencia principal, enana blanca, por ejemplo, sino que también determinar sus tamaños, como están acá ilustrados, sus temperaturas y su historia, el nivel de evolución. Se dice que las gigantes y supergigantes son estrellas más evolucionadas que las enanas, es decir, aquellas supergigantes y gigantes fueron alguna vez estrellas de la secuencia principal y ahora se encuentran hinchadas, más frías que en aquellos tiempos cuando recién comenzaron a brillar. Bueno, ¿y cómo se entiende esto de la evolución? Se entiende a través de una lucha constante entre dos fuerzas que van en el fondo marcando la evolución de las estrellas a través de la búsqueda del equilibrio. Son la fuerza de presión y la fuerza de gravedad. Acá vemos un sol ilustrando una fuerza roja que indica que la fuerza de presión tiende a separar el sol, a disgregarlo. Ya la presión tiende a inflar el Sol, mientras que la gravedad, por otra parte, ilustrada con una flecha azul, tiende a condensar el Sol, a traerlo, a colapsarlo. Y en una situación de equilibrio, entonces, en una estrella en equilibrio como nuestro Sol, ambas fuerzas están equilibradas, compensadas, de tal manera que el Sol no se hincha y tampoco colapsa. Pero eso no ocurre siempre. Y no ocurre siempre en la vida de una estrella, porque esto va a durar solamente mientras haya suficiente combustible nuclear en el interior de la estrella para producir justamente energía. Como vimos delante, esas reacciones termonucleares que yo mostré necesitan átomos de hidrógeno, pero ¿qué va a pasar cuando se consuma todo el hidrógeno? Cuando ya no haya hidrógeno disponible para producir energía y por lo tanto producir esta fuerza de presión que sostiene el Sol. Bueno, el Sol va a tender a colapsar debido a que la fuerza de gravedad va a estar ahí todavía presente. Entonces toda la historia de las estrellas son una lucha entre estas dos fuerzas y en el caso de nuestro Sol podemos nosotros a través de la astrofísica contemporánea ilustrar cómo va a ser su ciclo de vida.
Acá vemos una flecha horizontal que muestra el Sol desde su pasado cuando nació, como la concentración de gas, polvo de una nebulosa primigenia, hasta el presente, esa flecha que indica la hora, ¿cierto? Y que nos encontramos ya a 4.500 millones de años desde que comenzó el Sol a brillar. Y el futuro va a ser un calentamiento gradual del Sol. Se va a hinchar, se va a convertir en una gigante roja cuando tenga 10.000 millones de años. Va a expulsar grandes cantidades de su atmósfera al medio interestelar, va a quedar convertida en una nebulosa planetaria y finalmente en una enana blanca. Eso va a acontecer ya en 14.000 millones de años, vamos a terminar con nuestro Sol como una enana blanca. Eso es lo que nos enseña la física aplicada a las estrellas y lo que sabemos hoy de la evolución de ellas. ¿Ya? Nos encontramos entonces en mitad del camino de la vida del Sol. Bueno, y otras estrellas parecidas al Sol son Alfa Centauri y A y B, que es un sistema de estrellas el más cercano a nuestro sistema solar, que se encuentra a unos 4 años luz, un poquito más. Entonces, la gracia de este sistema estelar de Alfa Centauri es que tiene dentro de él una estrella pequeña que es una estrella marrón que se denomina, que es Próxima Centauri, en donde hay, entre otras cosas interesantes, descubierto un planeta que orbita alrededor de esta estrella Próxima Centauri, del cual no voy a hablar yo porque no tengo tiempo para abarcar ese tema. Pero es el sistema estelar más cercano y que tendría la posibilidad de tener un planeta semejante en alguna medida al nuestro y muy interesante de explorar. Tan interesante que ya hay planes de la NASA para enviar sondas en miniatura espaciales a Próxima Centauri para explorar la naturaleza de este planeta que orbita alrededor de ella. Bueno, otra estrella muy interesante que voy a mostrar es Polaris. Y aquí nos escapamos un poco de la similitud del Sol. Polaris tiene una temperatura de 7.000 grados, un radio 45 veces el radio solar, se encuentra a una distancia de 431 años luz. Estos de años luz, ustedes bien lo saben, muchos de ustedes, algunos no, es la distancia que la luz recorre en un año. Entonces, decir que Polaris se encuentra a 431 años luz de la Tierra significa que la luz que estamos recibiendo de ella salió hace 431 años de la estrella y recién está llegando a nuestro planeta. Bueno, Polaris fue muy importante en el tiempo de la navegación no satelital, en el tiempo de los grandes navegantes, de los descubrimientos de los nuevos continentes, en fin, porque marcaba el norte geográfico, ¿cierto? El norte a los navegantes y se orientaban a través de esta estrella. Mientras más alta en el horizonte se encontraba Polaris, el navegante sabía que se encontraba en una latitud terrestre más cercana a los polos. Mientras más baja en el horizonte la veían, se encontraba en una latitud más cercana al ecuador. Bueno, resulta que Polaris es una estrella que cambia su brillo, pero muy poco, un 3% solamente, con un periodo de casi 4 días de oscilación. Cada 4 días entonces se hace más brillante y menos brillante esta estrella. Tiene una masa de 6 veces la masa del Sol y una luminosidad de 2.440 veces la luminosidad del Sol. Bueno, forma parte Polaris de un selecto grupo de estrellas que son las Cefeidas, que fueron estudiadas por Henrietta Leavitt, que era un asistente de observatorio de Harvard en los primeros años del siglo XX, años 20, 30. Bueno, entonces Leavitt era Henrietta, muy trabajadora y logró, escudriñando las observaciones que se estaban haciendo de estas estrellas en las nubes de Magallanes, descubrió que había una relación entre su luminosidad y el periodo con que ellas oscilaban. Entonces analizó estrellas que oscilaban con periodos de 50 días, de un día, en ese rango, y que tenían luminosidades de 100 o 10.000 veces la luminosidad del Sol. Bueno, descubrió esta correlación que hoy se denomina periodo de luminosidad, relación periodo de luminosidad, y que permite cosas muy importantes en astronomía, permite medir las distancias en el universo. Es decir, hoy día sabemos, por ejemplo, a qué distancia se encuentran las galaxias más cercanas, como Andrómeda u otras, porque se han descubierto estas estrellas
pulsantes en estas galaxias se ha podido aplicar el método del periodo de luminosidad que descubrió Henrietta y se puede determinar entonces a través de un método que no voy a explicar la distancia. ¿Ya? Entonces una herramienta fundamental para determinar distancias en el universo. Otro tipo de estrellas son estas ilustradas por Gamma Cassiopea, que es una estrella de la constelación de Casiopea. Gamma significa que es alfa, beta, gamma, alfabeto griego, la tercera estrella más brillante de la constelación. Si fuera alfa, Casiopea sería la estrella más brillante. Beta, la segunda más brillante, como es gamma, es la tercera estrella más brillante de la constelación de Casiopea. Bueno, entonces estas estrellas son de las denominadas de tipo B, que rotan muy rápido. En particular, esta estrella rota a una velocidad de 432 kilómetros por segundo. Es una velocidad bastante alta y tiene una luminosidad de 34.000 veces la luminosidad del Sol. Casi se está deshaciendo, de hecho parte de su atmósfera queda alrededor en forma de un disco de gas. Bueno, esta otra estrella, que es Antares, es muy interesante también, y aquí vemos su tamaño en relación al Sol. El Sol tiene un radio enorme de 700.000 kilómetros, pero Antares es enorme, tiene un radio de 300 millones de kilómetros. Es la estrella más notoria, más luminosa de la constelación de Escorpio, es Alpha Scorpii. Y a la izquierda muestro también la hermosa constelación de Escorpio que podemos observar desde el hemisferio sur con mucha claridad. Bueno, se encuentra a 620 años luz de la Tierra y es bastante enorme y es una supergigante. Bueno, aquí vemos una imagen obtenida con telescopio de la zona en donde se encuentra esta estrella. No, esta es en la zona de Tauro. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque voy a hablar de otra supergigante que es Aldebarán, que aquí está muy bonita en su color anaranjado, junto con el cúmulo abierto de las Pléyades arriba. Bueno, aquí hay una imagen antigua de esta constelación del Tauro. Y Aldebarán es una estrella que está justamente oscilando y cambiando su tamaño, con oscilaciones pulsantes. Y aquí la vemos en un diagrama que muestra cómo se compara con Júpiter, la órbita de Júpiter con la órbita de Saturno, de Urano y Neptuno, y vemos que si colocásemos Aldebarán en el centro del sistema solar, entonces englobaría a Mercurio, a Venus, a la Tierra y a Marte fácilmente y llegaría casi hasta la órbita de Júpiter. Es una estrella enorme, ¿ya? Bueno, viene del árabe, y ellos ya la habían distinguido, la habían denominado la que sigue a las Pléyades, Aldebarán, así, eso significa el nombre, ya que las Pléyades son aquel grupo de estrellas jóvenes muy hermosas que ya mostré, que es un cúmulo de estrellas, un cúmulo abierto. Se encuentra Aldebarán a 65 años luz y tiene una temperatura de 3.900 grados, ¿ya? Y bueno, es una estrella que está ya comenzando a terminar su vida y por lo tanto está sufriendo inestabilidad, el producto justamente que está acabando su combustible en su centro, combustible nuclear, entonces empieza a haber un desbalance entre esas fuerzas que mencioné de la presión y de la gravedad y comienza ya a pulsar y a emitir grandes cantidades de gas. Voy a pasar esto y al medio interestelar. Veo que me queda poco tiempo, ¿ya? Entonces esto es parte de que estamos en una charla que está en un modo pandemia. Entonces, bueno, hay que ir a hacer algunos ajustes a los 30 minutos que me dieron, ¿ya? Entonces vamos a ir haciendo estos ajustes para que no nos pasemos más de lo debido. Mira, también se denomina OSETI, pulsa con 330 días de periodo y tiene una compañera que es una estrella de neutrones. Bueno, producto entonces de estas oscilaciones que ocurren en la vida de la estrella al final, en que pierden gran cantidad de su atmósfera al medio interestelar, se producen las hermosas nebulosas planetarias, de las cuales muestro muchas acá, y hay algunas famosas como la de Lira arriba,
o abajo se muestra la nebulosa con cara de esquimal, o aquella que se denomina forma de reloj de arena, y muchas otras. Entonces, estas son remanentes, residuos de los pulsos de estrellas que se han convertido en en enanas blancas. Finalmente, la estrella cruzó parte de su atmósfera y su núcleo, su centro, se condensó. Cayó sobre sí mismo y se convirtió en una enana blanca, ¿ya? En una enana blanca bueno, que es lo que vemos en algunas de ellas. Si se fijan con detención acá, en el centro de esta nebulosa se ve muchas veces un punto luminoso. Ese punto luminoso es la enana blanca, que es una estrella muy densa. De hecho, ¿cómo podemos con el Sol formar una enana blanca? Bueno, comprimámosla desde ese tamaño enorme que tiene el Sol al tamaño de nuestro planeta. Y ahí vamos a tener una enana blanca, porque si tienen más o menos la masa del Sol, son más calientes, tienen 30.000, 50.000, 100.000 grados de temperatura, mientras el Sol tiene solamente 5.500, 5.700 grados. Entonces son estrellas muy calientes, esto que ha quedado producto de esta oscilación y esta pérdida de material, pero también es un cadáver estelar en el sentido que lo que quedó de la evolución de las estrellas semejantes al Sol. Y estrellas muy pequeñas, son del tamaño de la Tierra, y muy densas. De hecho, una cucharada de material ahí pesa, pero toneladas. Una cuchara de té de material de esa estrella pesa toneladas. Bueno, otra estrella que se está deshaciendo y próximamente irá a explotar a lo mejor como supernova es Tacarina, que se encuentra en mucha escudriño últimamente y observación. Estamos en el año 2020. Para los que vayan a ver esta cápsula del tiempo en los años 2040, 2050, si es que todavía sobrevivimos como humanidad, bueno, van a saber que en el año 2019 y 2020 Eta Carina experimentó un crecimiento de brillo y que fue siendo monitoreada con mucho interés por los astrónomos de todo el mundo porque es una estrella masiva y muy inestable y que en cualquier momento puede explotar. Puede explotar como una supernova y sería la primera supernova en nuestra galaxia en 300 años. Y si explota Eta Carina, la vamos a ver ahí en el firmamento de día y de noche, y va a ser un objeto súper luminoso y súper interesante y atractivo de observar. Bueno, finalmente también quiero hablarles de Algol, que es otra estrella que adquirió ese nombre que se denomina demonio, en árabe, lenguaje que usaban los beduinos cuando andaban en los desiertos, en sus caravanas intercambiando sacos de sal y otras materias y especies entre Europa y el Asia y el Oriente, porque es una estrella que cambia su brillo rápidamente cada 4 días, ¿ya? Y es muy rojiza, entonces se le dio aquellos nombres que tenían que ver con el demonio, con el ojo del demonio, con cosas por el estilo. Bueno, sabemos ahora que es una estrella doble, en una de las estrellas de este sistema está entregando material a la otra, descomponiéndose, vaciándose sobre su compañera, y esto produce entonces el hecho que está una girando alrededor de la otra, cambios en la luz del sistema para arriba y para abajo en lo que se llama una binaria eclipsante. Ya son estrellas muy interesantes en astronomía, estas eclipsantes, y que permiten, entre otras cosas, medir la distancia también en el universo, a determinar con mucha precisión los parámetros de las estrellas cuando forman parte de estos sistemas eclipsantes o binarios. Bueno, yo tengo bastante más material acá, pero por supuesto no voy a alcanzar a verlo todo, así que eventualmente va a quedar para otra oportunidad una segunda parte, porque me falta hablar todavía de sistemas con componentes generados, donde tenemos estrellas de neutrones y estrellas, por ejemplo, black holes, pero no los black holes supermasivos que están en el centro de la galaxia, sino que estos black holes son de masas estelares, son producto de la evolución de las estrellas, pero son igualmente muy interesantes. Y de hecho, producto de estos black holes estelares, cuando ellos se fusionan, se producen las famosas ondas gravitacionales que se detectaron el año pasado por primera vez en la humanidad y que validan la teoría de Einstein de la gravitación y del espacio-tiempo. Es decir, en el fondo estas ondas lo que están removiendo es el tejido del espacio-tiempo y están produciendo oscilaciones de la métrica
del espacio-tiempo, de tal manera que si pasara una onda gravitacional acá, de repente muy intensa, nos podría separar y juntar de una manera extraordinaria y nos rompería si fuera un cataclismo de esa naturaleza, ya si estuviéramos muy cerca, por ejemplo, de la fusión de dos agujeros negros, pero estamos bastante lejos de las ondas. De hecho, son muy, pero muy débiles y llegan con tal debilidad que ha sido imposible detectarlas hasta solo recientemente con instrumentos de altísima precisión como el observatorio LIGO. Pero de eso podría hablar en otra oportunidad, un tema apasionante por supuesto, y lo dejo invitado entonces para la próxima charla para ahondar en esos territorios, porque tampoco quiero aburrirlos y la idea es que ahora venga alguna ronda de preguntas y si los organizadores así lo quieren podemos hacer la segunda patita, estoy usando un idioma coloquial de acá local, chileno, la segunda patita en otra oportunidad, ¿ya? Así que muchas gracias por su atención y bueno, hasta acá llega por lo menos esta charla de evolución estelar en que hemos alcanzado a ver con algún detalle la evolución de estrellas tipo solar, ¿no? Pero falta aquellas que son más masivas, que dan origen a las supernovas o que dan origen a agujeros negros y estrellas de neutrones. Chao, chao y muchas gracias.